Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, lunes día 20 de octubre. Sí, este mes está entrando en la recta final y lo hace con un giro brusco de tiempo. El otoño de verdad ya está aquí. Bajan las temperaturas, los cielos amanecen encapotados y toca pensar en el cambio de hora, una hora menos de dormir para el próximo fin de semana. Es lo que toca. Bueno, tenemos al país vecino en shock, lo comentábamos hace un par de minutitos, por un robo de película. Asalto relámpago al Museo del Louvre, 3 encapuchados, 7 minutos. Su objetivo, la Galería de Apolo, donde había joyas de Napoleón. Se llevaron 7 joyas de la colección real. Los ladrones de ellos todavía nada se sabe. Siguen las investigaciones. Pero en el otro punto del planeta, en el oeste de Pekín, en el hotel Jinxi, se reúnen desde hoy y hasta el jueves 370 líderes del Partido Comunista de China. Se reúnen a puerta cerrada para dar forma a su nuevo plan quinquenal. Sobre la mesa, priorizar la fabricación de la alta tecnología y fortalecer la seguridad. 2 pilares clave para plantarle cara a su rival Estados Unidos y para equilibrar la economía en un momento de menor crecimiento. Hoy hemos conocido que el PIB de China crece un 4,8% entre julio y septiembre de este año, por debajo del 5,2% del segundo trimestre. Hay una clara desaceleración del crecimiento. ¿Por qué? Por los aranceles de Trump y por la crisis inmobiliaria. Las autoridades han presentado modestas medidas de estímulo este año, respaldadas por la resiliencia de las exportaciones y también por la solidez de los mercados bursátiles. Pero parece que las renovadas tensiones comerciales con Estados Unidos y las restricciones a las exportaciones están mermando la actividad. Ahora está por ver si las autoridades siguen con sus políticas de apoyo para alcanzar el objetivo del 5% de crecimiento. Pero ha habido hoy más datos macroeconómicos en China y de los importantes. Uno de ellos, producción industrial, crece a su máximo de 3 meses, un 6,5% interanual. Se acelera desde el 5,2 de agosto y supera el pronóstico del 5%. Otro dato, ventas minoristas se desaceleran a su nivel más débil en 10 meses, con un 3% en septiembre. Tenemos la inversión en activos fijos, que se ha contraído un 0,5% entre enero y septiembre de este año. Y tenemos también la inversión inmobiliaria en China, que ha caído, ojo al dato, un 13,9% en los 3 primeros trimestres de forma interanual. Es una crisis inmobiliaria que se está prolongando y que está pesando fuertemente sobre el crecimiento y la confianza del consumidor allí en el país, con un impulso pues ya presionado por la disputa comercial con Estados Unidos. Con todos estos datos, los mercados arrancan la semana y la arrancan muy pendientes de los resultados empresariales, de los datos de inflación en Estados Unidos y, como no, de tensiones comerciales y de lo que está pasando en el gigante asiático. Eva Villanueva. Pues sí, con este escenario lo que estamos viendo es como lo que hay, sobre todo es un alivio después de haber visto cómo se alivia el nuevo capítulo en la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Se veía el viernes, el Dow Jones, el de industriales, subió un 0,52%, mientras los operadores digerían esa rebaja en el tono por parte de Donald Trump y a la espera de que esta semana se reúnan el jefe del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Feng. Todo mientras Trump se ha mostrado confiado en que habrá acuerdo con Xi Jinping de cara a su encuentro en el marco de la cumbre de la PEC. Esto decía en la entrevista a la Fox. A ver qué pasa con China. Siempre he tenido una excelente relación con ellos, como sabes, pero siempre buscan una ventaja. Han destrozado a nuestro país durante años. Nos reuniremos en un par de semanas en Corea del Sur con el presidente y otras personas, pero tendremos una reunión aparte. Se relajan los temores, los futuros de Wall Street y los europeos están anticipando subidas y en este marco de relajación
Las subidas se han extendido por Asia-Pacífico. El índice regional, el MSCI, ha subido más del 1,5% y el índice Nikkei en Tokio se ha convertido en la verdadera estrella, con subidas que han llegado a alcanzar el 3% en medio, además de lo que supone el impulso al haber acuerdo para formar gobierno y dibujando lo que va a ser la primera vez que una mujer, Sanae Takaichi, sea elegida primera ministra de Japón, previsiblemente mañana. Las acciones chinas en Shanghái, hemos visto esas subidas generalizadas en medio de lo que han sido unos datos que han cumplido con lo previsto, que confirman ese crecimiento del objetivo, el 5% del PIB de China, y pese a haber ralentización en el dato de PIB. En el oro, ¿qué ha pasado? Vemos precisamente ese comportamiento de resurgir del metal precioso después de la caída del 1,8% del viernes tras esa relajación del tono de Trump frente a China, viendo precisamente cómo la onza está cotizando esta mañana en $4.252, algo menos de lo que vemos en pantalla en YouTube, con subidas del 1%, y viendo cómo en el mercado de deuda el Treasury a 10 años se ha estado relajando hasta el 4,01%. Hoy, por cierto, en Europa el foco va a estar en la deuda francesa después de que el viernes S&P, la agencia de calificación, rebajase el rating por los riesgos para la consolidación presupuestaria. Y en este escenario, a la hora de mirar lo que está pasando y lo que está por venir, unos futuros europeos que anticipan subidas en la apertura y con un petróleo que hoy estamos viendo cómo cotiza con recortes: el West Texas $57.20, el Brent $60.93. En Europa se anticipan recortes, así vienen los futuros, y recortes especialmente en el sector bancario, con Unicredit, UBS, Standard Chartered, con Barclays, todos ellos con caídas superiores a los 2 puntos porcentuales. Y es que hay preocupación por la crisis de los bancos regionales allí en Estados Unidos. Pero ojo, porque el mercado en Europa va a estar pendiente del sector de la belleza. Aquí un nombre propio, Kering, que vende su negocio de belleza House of Creed a L'Oréal por 4.000 millones de euros. Roberto. Buenos días. Es una de las primeras grandes operaciones de Luca Di Meo como director ejecutivo de la marca, cargo del que tomó posesión de manera oficial el pasado 15 de septiembre. El italiano busca reducir la deuda contraída por el grupo en 2024 y devolver la atención al mercado principal de la compañía, la moda. Este acuerdo permitirá a L'Oréal producir fragancias para las marcas Gucci, Bottega Veneta y Balenciaga, con una licencia exclusiva de 50 años. Además, desde Kering aseguran que se abren a más asociaciones en el futuro con la marca de cosmética. Esto supone un giro de 360 grados para la estrategia reciente de Kering. En 2023, el anterior CEO de la compañía, François-Henri Pinault, llevó a cabo la compra de House of Creed para reducir la dependencia que tenía el grupo de Gucci. Ahora Di Meo vuelve a los orígenes para reconducir la difícil situación de la empresa. Importante esta semana resultados empresariales y también inflación en Estados Unidos, que por fin se va a publicar. Con retraso, ese IPC del mes de septiembre, que se tenía que haber publicado hace un par de semanas y que vamos a conocer este viernes por culpa de ese cierre de gobierno en Estados Unidos. Una cifra que llega tan solo 5 días antes de que la FED celebre su próxima reunión de política monetaria. Este miércoles, por cierto, vamos a tener comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde. Durante los próximos días vamos a conocer también datos de inflación en Japón y en Reino Unido, y van a ser importantes los PMI compuestos que se publiquen a ambos lados del Atlántico. Aquí en España vamos a conocer la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. Pero sin duda el foco va a estar puesto esta semana en los resultados empresariales, con las cuentas que van a presentar, entre otras compañías, Tesla, Netflix, Intel, Coca-Cola, Ford o General Motors en Estados Unidos. En Europa será turno para SAP, Lloyds, Unicredit, Heineken, Orange o Nokia, y en España lo van a hacer Bankinter, Enagas y Viscofan. Y en clave geopolítica, lo más importante de la semana va a ser el Consejo Europeo de Otoño, que comienza el jueves y en el que se van a abordar la defensa europea, la situación en Oriente Medio y los objetivos climáticos de los próximos años, la votación mañana del primer ministro en Japón y el encuentro que mantendrán altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia después de que el viernes Donald Trump pidiera a Zelensky que aceptara las condiciones de Putin para evitar que Ucrania sea destruida. Entre esas condiciones, la cesión de la región estratégica del Donbass. En una entrevista
entrevista este fin de semana, el presidente ucraniano criticaba las ambiciones de su homólogo ruso. No entiendo por qué el líder del país con el territorio más grande del mundo necesita algunos kilómetros más. Por eso creo que no se trata de tierras ni de territorios para él, se trata de nuestra soberanía y de nuestra independencia. It's about our sovereignty and about our independence. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:10, es lunes 20 de octubre y el día nos trae más noticias. El gobierno vuelve a reunir este lunes a patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos para fijar las nuevas cuotas de la Seguridad Social. Encuentro que se produce después de que la semana pasada el Ministerio de Seguridad Social trasladara una nueva propuesta para los tramos de cotización de los próximos años que eleva las cuotas mensuales un 35%, entre 17 y 206 euros. Los autónomos van a pedir además en la reunión otras medidas como mayor protección reformando el cese de actividad o el acceso a permisos como el de lactancia o al subsidio para mayores de 52 años. Donald Trump amenaza con imponer aranceles a Colombia. El presidente de Estados Unidos ha cortado toda la ayuda financiera a este país tras acusar a su presidente Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico en Colombia. Trump advierte sobre posibles acciones directas si no se toman medidas inmediatas contra la producción de drogas. No luchan contra las drogas, fabrican drogas, refinan drogas, fabrican cocaína, tienen fábricas de cocaína, no luchan contra las drogas. Y voy a suspender todos los pagos a Colombia porque no tienen nada que ver con la lucha contra las drogas y de hecho incluso cuando tenían mejores presidentes que los que tienen ahora, así es como ganaban mucho dinero con las drogas. Solía quejarme de ello cuando tenían un presidente muy agradable, pero él no hacía nada al respecto. Todo eran palabras. Colombia es una máquina de fabricar drogas y nosotros no vamos a formar parte de ello. En una publicación en X, Petro ha respondido a Trump, al que ha llamado grosero e ignorante. En Bolivia, el centrista Rodrigo Paz gana la segunda vuelta de las elecciones. Con más de un 54% de los votos, frente al 45% de su rival Jorge Quiroga, en un triunfo histórico que pone fin a 20 años de gobiernos de izquierda. Tras su victoria, Rodrigo Paz ha prometido volver a abrir al país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para salir adelante de la crisis en la que se encuentra Bolivia. Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional. Pero tenemos un solo objetivo, tenemos que salir adelante. Pero a su vez también, señores, hay que abrir el Bolivia al mundo, retomar un rol. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participa hoy en la cumbre del Mediterráneo que se celebra en Eslovenia. También acudirán otros países como Francia, Italia, el rey Abdalá de Jordania y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En ellas se abordarán temas como el presupuesto comunitario para los próximos años y la situación en Gaza, después de que Hamas e Israel se hayan acusado mutuamente este fin de semana de violar el alto al fuego. Donald Trump señala que el alto al fuego sigue vigente a pesar de los últimos ataques por parte de Tel Aviv. Queremos asegurarnos de que todo transcurra pacíficamente con Hamas y como saben ellos han estado bastante revoltosos, han estado disparando y creemos que tal vez los líderes no estén involucrados en eso. Ya saben, algunos rebeldes dentro, pero de cualquier manera se va a manejar adecuadamente, se va a manejar con dureza, pero de manera adecuada. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas.
¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. ¡Familia! Este Halloween Faunia celebra un evento único. Truco o Haribo en Faunia. Ven sábados y domingos durante el mes de octubre y consigue chuches Haribo gratis mientras aprendes sobre los animales más increíbles del planeta. Diversión y naturaleza en un solo lugar. Consulta condiciones y horarios en faunia.es. Faunia, muy cerca. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, son las 8 y 16 minutos de la mañana, arranca nuestro tiempo de tertulia, donde vamos a analizar lo que está pasando, las claves en los mercados, los datos macro, los resultados empresariales, el apetito por el riesgo. Enseguida presento mis invitados, pero antes, Eva Villanueva, algo me tienes que contar. Pues sí, en el mercado de inversión hay fondos y fondos con mayúsculas como Altex Quality que, invirtiendo únicamente en blue chips, empresas sólidas y líderes mundiales en sus sectores, ha logrado a 30 de septiembre una rentabilidad acumulada a 3 años del 79%. Ojo al dato, 79%. El fondo Altex Quality es un producto de la gestora independiente Altex Asset Management y tiene toda la información en invierteconlogica.com. Vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de ahorro y vamos a hablar de distintos activos, renta variable, renta fija, oro y quién sabe si también de alternativos. Hoy me acompañan en este tiempo de tertulia Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que me dice un pajarito que este fin de semana te has castigado un poquito. Tienes razón ese pajarito. Pero ha sido obligatorio, era una boda, o sea, no ha sido voluntario. No, lo he pasado bien en Galicia, sí. Con lo cual, bien, se ha comido muy bien y... También se ha bebido, claro. Ya. ¿Ha hecho buen tiempo o no? ¿O se notaba ya el giro? sábado, que era el día de la boda, muy bien. El domingo ya no, ya lloviendo, tiempo gallego. Muy bien. Ricardo Comines, director comercial en Bontobel para Iberia. Me acompaña Lorenzo González. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Tu fin de semana cómo fue? Fantástico. Bueno, mejorando mis dotes de repostero con mi hija. Sí, no me digas. Sí. ¿Qué has preparado? Bueno, pues últimamente estamos haciendo solo magdalenas, ya que va a venir Halloween, cookies de este tipo para decorar y ese tipo de bizcochos siniestros que le gustan a los niños, inexplicablemente. ¿Y se te da bien? Se me daba mal, pero a fuerza de la práctica, pues algo va mejorando. Bueno, nada, no está mal, ¿eh? Eso lo tengo que ver yo, ¿eh? Yo tengo que verlo, que yo no me fío. Lorenzo González es responsable de Iberia en DNB Asset Management. Me acompaña Javier Ruiz Villabrille. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú qué tal? Pues francamente bien. He tenido una experiencia fantástica este fin de semana. A ver, sorpréndeme. Me llevaron a flotar. ¿Cómo a flotar dónde? A un flotario. Ah, sí, de esto que con el aire, ¿no? Y sí. Sí. Se te
No es de aire, de agua. Ah, es de agua. De agua salada y te pones ahí a flotar 1 hora sin hacer nada. Y ya está, a pensar. Y ya está. ¿Dónde? A no pensar. ¿En Madrid? Aquí en Madrid, sí. ¿Ah, sí? Ay, yo no sabía que eso existía. Pues oye, recomendable. ¿Y el agua está fresquita? El agua está a temperatura 38 grados, o sea, no... ¿Y te quedas ahí boca arriba? Y te quedas ahí 1 horita. Tranquilamente. ¿Te puedes dormir, echar una cabecita y todo? Por supuesto. ¿Y no te hundes? No. O sea, tienes que aprender a aguantar mucho tiempo. Bueno, oye, pues habrá que verlo. Bueno, Javier Ruiz Villabrilla es Country Head en Flossback Bonestork. Y me acompaña también Silvia Merino. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y tú sorpréndenos. No sé si ha estado cocina, flotación o boda. Bueno, no tanto. Yo mucho fin de familia, amigos y cogiendo fuerzas, porque el fin de que viene me voy de viaje con amigas para celebrar los 40. O sea que cogiendo un poquito de fuerzas. Bueno, ¿y dónde os vais? Nos vamos a Marruecos. Ay, bueno, pues nada, a disfrutarlo. Sí, seguro que sí. ¿Marrakech? ¿Y Sahuira? Marrakech. Ah, pues nada, a disfrutarlo. Silvia Merino, el Sales Manager en Fidelity. Hoy tenemos datos de crecimiento económico en China, un 4,8% por debajo de la previsión del Ejecutivo. Se nota los envites de la guerra comercial y se nota también pues que los estímulos pues están costando. También hay una crisis muy importante en el mercado inmobiliario. ¿Cómo estáis viendo desde Fidelity China, su economía, la bolsa y también lo veis como oportunidad este año? Pues sí, la verdad es que lo vemos como oportunidad. Al final estamos muy pendientes de esas negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, porque bueno, pues veíamos que parece que se están endureciendo en cierta medida, hay algo más de enfrentamiento, se verán las caras a finales de mes Trump y Xi Jinping, y bueno, veremos cómo queda este nuevo capítulo. Nosotros, mientras tanto, positivos, sobre todo con una convicción positiva y más fuerte en China, donde al final creemos que las recientes subidas también se han visto respaldadas por unos fundamentales más sólidos. Y bueno, pues la verdad que es un área donde en renta variable, estamos positivos. Sí. ¿Vosotros en Asia también estáis positivos, emergentes? En emergentes estamos positivos en general, en Asia estamos también positivos y para China bastante en línea con lo que decía Silvia, con las ideas de Fidelity. Es verdad que hemos tenido muchos años desde COVID en el que China no iba para adelante, ha empezado un poco a remontar, lo ha estado haciendo bastante bien. A lo mejor, lógicamente, todo el tema de los aranceles está pasando factura, la guerra comercial. Pero bueno, la guerra comercial lleva incluso desde antes de COVID, con lo cual vemos ahora que va a haber una reunión del gobierno chino, vamos a ver qué medidas toman. Pero bueno, es una economía muy dirigida y además de largo plazo, con lo cual sí que puede dar buenas noticias. El mercado está muy pendiente de los datos macro. Esta semana vamos a tener también IPC en Estados Unidos, de los resultados empresariales a uno y otro lado del Atlántico y de las guías que vayan presentando de cara a futuro, y también del sector bancario por esa pequeña crisis en los bancos regionales en Estados Unidos. ¿Creéis que se está barruntando una corrección en las bolsas? Es una pregunta bastante buena, bastante amplia, pero es verdad que coincide que hay un cóctel explosivo, podríamos decir, de distintos tipos de noticias que nos llevan a que este año, la temporada de resultados, no nos fijemos simplemente en los números. Si bien es cierto que tenemos un entorno de crecimiento quizá pues no tan atractivo como se piensa, con una inflación que a pesar de todo se sigue manteniendo en ciertos niveles, con un mercado laboral, en el caso del americano, pues no extremadamente boyante, eso lleva a que a pesar de que los resultados están siendo pues ligeramente positivos, hagan dudar al mercado. Si esto lo combinamos con lo que dices de la crisis, podríamos decir que no es una crisis, o las noticias que ha pasado en los bancos regionales americanos, podríamos pensar que viene una corrección. Ahora, en el otro lado, vemos que directamente esos efectos que han ocurrido últimamente, la semana pasada, se han debido a unos hechos concretos. Se han debido al final pues una serie de pagos que no se han devuelto esos dos bancos regionales, pues un fondo, y eso lleva a que sea algo que se considere el mercado pues aislado, diferente, no sistémico, no algo que se pueda expandir. Si sale alguna noticia en caso de que esto fuese de alguna manera extrapolable a otros bancos, sí podríamos ver una corrección. Si no ocurre, el resto de datos, con los resultados empresariales, creemos que puede mantener las bolsas. ¿Javier? Bueno, en realidad lo que ha pasado es a lo mejor un poco canario en la mina, o un recordatorio de que la salud de los bancos regionales americanos no es tan buena como los de su contrapartida europea. También es cierto que en los últimos
tiempos venimos hablando de siglas como CDOs, CLOs, etcétera, que a alguien que tiene ya una cierta edad, pues la verdad es que le producen un poco escalofríos. Sin embargo, de momento, efectivamente parecen más accidentes puntuales que algo que pueda producirse de manera sistémica y que pueda poner en riesgo lo que es la marcha económica actual. ¿Vosotros cómo lo veis? Bastante en línea. De hecho, esto no es la primera vez que lo vemos. Hemos visto la crisis de Silicon Valley hace no mucho tiempo. Hemos visto también todo el tema de algo muchísimo más importante como fue el evento de Credit Suisse y toda la deuda subordinada. Y finalmente, bueno, vemos que a lo mejor la frase es un poco exagerada, quedó en nada, pero bueno, se superó. Y ahora mismo sí que, lógicamente, el mercado tiene vértigo, está todo bastante alto y lógicamente se está tratando de mirar todo con lupa. Pero bueno, lo importante es, como acaban de decir mis colegas, lo importante es saber cómo está de acotado o de controlado. Si es una cosa coyuntural, si es una cosa aislada o realmente puede haber algo sistémico. Por ahora parece un tema puramente aislado de bancos medianos o pequeños regionales en Estados Unidos, que también hay que ponerlo en contexto, son bancos en cuanto a capitalización muy grandes para lo que son los tamaños europeos. Pero bueno, que se está observando si eso puede extenderse o no puede extenderse, y a día de hoy parece que no. Silvia. Pues muy en línea con lo que han dicho mis compañeros. Al final es una situación que vivimos también muy recientemente, en 2023. Pues no cabe duda que el mercado está pendiente, pero para nosotros en Fidelity creemos que al final son problemas que están muy localizados. No creemos que haya un problema sistémico de fondo. Creemos que además la banca regional estadounidense está muy bien capitalizada y pues creemos que todavía hay razones para ser optimistas sobre el crédito. En Estados Unidos no cabe duda que estamos pendientes de este tema y además del cierre parcial del gobierno. Que sí que sería otro de los temas que nos mantienen un poco en alerta en cuanto a la duración que pueda tener también y el impacto al final en cuanto a que perdemos cierta visibilidad de algunos indicadores. Uh-huh. Pero son temas que están ahí encima de la mesa y que por supuesto estamos vigilando. Claro, y lo que está soportando el mercado son los resultados empresariales y sobre todo lo ligado, todas estas mega inversiones en inteligencia artificial que están haciendo los grandes actores del mercado. ¿Este está siendo un catalizador de más entrada de dinero en bolsa y será un catalizador de más crecimiento económico? Bueno, eso es uno de los factores. Hay otro factor bastante importante que es el flujo de dinero dentro del mercado. En cuanto a lo que venimos observando desde COVID, es que en cuanto hay una caída de mercado X, que está por debajo del doble dígito, el mercado o en general los inversores vuelven a entrar, lo ven como una oportunidad de inversión. Y hasta ahora ha pasado que con caídas, como digo, de doble dígito, se ha entrado con fuerza para comprar, entre comillas, a descuento. Y eso hace que el mercado vaya corrigiendo sistemáticamente. Además, que no ha habido ninguna mala noticia, que las noticias en cuanto a resultados empresariales ha sido bueno, es decir, el mercado está confiado. Pero no solamente los resultados de las compañías, sino también el mercado en general, los inversores están confortables invirtiendo y entrando a precios que se consideran más o menos de descuento después de cada corrección. Por eso las correcciones no terminan de ser definitivas, de ser de largo plazo. Las correcciones son muy suaves, ¿no? O sea, hay ganas de subir, ¿no hay vértigo? Pueden ser abruptas, pero es verdad que no tardan mucho en corregir. No hay vértigo, ¿no? ¿Me preguntas a mí? Sí. En general, no hay vértigo, ¿no? No hay miedo. Más que vértigo, lo que se observa es un exceso de liquidez, que yo creo que va en línea con lo que decía Ricardo. Hay muchísimo dinero en el mercado que actúa como suelo ante posibles caídas. Y de momento el mercado sí que es cierto que sigue descontando un futuro color de rosa. Hablabas tú de todas las inversiones tecnológicas. Yo creo que dentro de los resultados que vamos a ir viendo hay que fijarse mucho en la cantidad de dinero que se está invirtiendo en nuevos desarrollos y sobre todo en la capacidad de monetización que puedan ir expresando las compañías. Es decir, si esas inversiones van a empezar a dar rendimientos en el corto o medio plazo. Yo creo que es la tendencia. De momento el mercado cree que sí, cree que todas esas inversiones que son milbillonarias van a dar resultados y van a dar un mayor crecimiento futuro.
Pues por añadir algo diferente a lo que están, o adicional a lo que están comentando el resto de compañeros en esta tertulia, diría que es verdad que el mercado ha evolucionado mucho en precio. Estamos viendo, pues habla mucho de que está en máximos, sin embargo las valoraciones no están en máximos. Al final el efecto estadístico que provoca que los nuevos contratos en el largo plazo te vayan a incrementar directamente esas perspectivas de crecimiento de beneficios hace que te encuentres unas bolsas o unos precios sobre beneficios todavía con un potencial alcista. Y esto puede ser algo que se están fijando los inversores. O sea, realmente las valoraciones no están ajustadas porque a mí me cuentan que en algunos sectores, en algunas compañías ya están totalmente desorbitadas. En algunas compañías en concreto sí, pero te pongo un ejemplo que es quizá el que sale más en los medios. El sector de defensa europeo. Se habla que el sector de defensa europeo tiene unas valoraciones tremendamente elevadas, sin embargo, con todos los nuevos contratos que les llegan, eso hace que estadísticamente te baje el precio sobre beneficios y te lo encuentras a unos niveles inferiores a pesar de ese incremento sostenido de los precios de lo que había un año atrás. Y al final todo esto afecta a que adicionalmente puedas tener pues un efecto en la economía, efecto placebo, que te permita seguir viendo algo de potencial. Silvia. Para nosotros, si hablamos de valoraciones, sí que vemos que en torno a la inteligencia artificial sí que ahí vemos ciertas sobrevaloraciones. Y bueno, pues vemos cierta inflación por ese lado y habría que estar algo cautos si hablamos de ese sector en concreto. Sí que creemos que para Fidelity ahora mismo nos encontramos en un entorno con tres claves a destacar, que son al final un ciclo económico que si bien se está desacelerando, todavía tiene un tono positivo. Sí que creemos que esas diferencias políticas que nos encontramos, pues al final generan oportunidades y además destacar que es un momento clave para la diversificación. Llevamos todo el año insistiendo en que es la clave. Me voy a publicidad a la vuelta, diversificación, ¿en qué activos, en qué regiones, en qué estilos, en qué tamaños de compañías estáis viendo valor? ¿Dónde hay oportunidad? Publicidad y a la vuelta me lo contáis. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de mercados hoy con Ricardo Comín, con Silvia Merino, con Lorenzo González y con Javier Ruiz Villabrille. Oye, ¿dónde veis oportunidades de inversión? Voy a empezar contigo, Ricardo. Ideas de inversión. ¿Empiezas por renta variable o por renta fija? ¿Qué te tienta más? Por lo que quieras. Bueno, porque lo importante es tener una cartera diversificada de acuerdo a tu perfil de inversor. Con lo cual no es que esté recomendando en un momento más irse a un lado o al otro de la cartera. Depende de cómo asimiles las caídas, de qué volatilidad asumas y todo lo demás. Para la renta fija estamos convencidos de que el camino sigue siendo crédito. Es verdad que están diciendo que los spreads están muy ajustados. Las yields. Pero es verdad que sigue dando carry, sigue dando en este caso resultados, tener una cartera construida y más si esperamos, y parece ser que es lo que se espera, un escenario de bajada de tipos. No vamos a ganar mucho dinero por la comprensión de diferenciales, pero sí que podemos ganar dinero sentándonos sobre el bono y esperando que nos dé lo que suele dar la renta fija, que es un cupón y algo más. Uh-huh. ¿En crédito y también en gobiernos o vosotros en gobiernos estáis más prudentes? Bueno, nosotros en DNB como casa nórdica prácticamente lo que gestionamos fuera para los inversores de fuera de esta región son prácticamente crédito. Entonces nosotros sí que encontramos valor precisamente en esta región. Es algo que nos están demandando, parece que el timing nos está acompañando precisamente por la estabilidad presupuestaria que tienen los gobiernos, estabilidad fiscal que hace que las empresas se sientan cómodas invirtiendo y que al mismo tiempo los consumidores finales pues respalden esas nuevas iniciativas demandando sus productos. Por lo tanto, encontramos que es una región más grande de lo que la gente piensa, representa pues como la 10ª economía del mundo en total, con unas yields bastante atractivas, cubierta a euros, con unos diferenciales que a diferencia de otro tipo de renta fija todavía están amplios y con potencial de compresión versus lo que sería la renta fija europea y normalmente con duraciones muy cortas por la propia idiosincrasia de lo que es el mercado que se emite mucho a flotante. Así pues, creemos que en este caso concreto, no porque DNB sea una casa nórdica, sino porque coincide que se alinean los astros, la zona geográfica para invertir en el activo es donde somos nosotros. ¿Vosotros, Javier, en Flossback? Bueno, pues en Flossback Fund Store vamos un poco a contracorriente de los dos compañeros anteriores. Me encanta, a ver. No, en el sentido de que ahora mismo nosotros estimamos que los diferenciales están demasiado comprimidos y que no tiene ningún sentido en términos de rentabilidad-riesgo bajar en calidad crediticia para intentar sacar ese poquito más de yield, porque ese poquito más de yield al final entraña que corres el riesgo de que si hay una subida de la percepción de riesgo y hay una subida de las primas, pues al final vas a acabar perdiendo mucho más, con lo cual no te está compensando por el riesgo que tomas. Sin embargo, creemos que en renta fija evidentemente hay oportunidades, fundamentalmente en la zona euro, gracias a un yield que es relativamente atractivo y sobre todo también a la pendiente que tiene la curva ahora mismo, que te permite tener una rentabilidad esperada en los próximos 12 meses, pues muy atractiva. Y además, si tenemos calidad crediticia muy alta, lo que vamos a hacer es compensar el posible riesgo que estemos tomando en la parte de equity o mínimamente en la parte de crédito, es decir, en otros activos más volátiles. ¿En Fidelity? En Fidelity, pues tenemos sobre todo preferencia por mercados emergentes cuando hablamos de renta fija. Si nos fijamos en la parte de gobiernos, ahí nos gustan especialmente los bonos en moneda local de mercados emergentes. Estamos más neutrales en nuestras posiciones en el Treasury y en el Bund. Y cuando hablamos de mercados emergentes en la parte de gobiernos, fundamentalmente Latinoamérica, donde creemos que en LATAM las valoraciones son atractivas, además tenemos altos rendimientos y también un dólar débil va a ayudar. Y por el lado del crédito, si bien es cierto que estamos negativos en la parte de grado de inversión, nosotros sí vemos oportunidades todavía en la parte del high yield, sobre todo con duraciones cortas. Y cuando hablamos también de crédito, os decía, mercados emergentes, deuda emergente local currency, en la parte también de crédito nos gusta desde Fidelity. Hoy ahora que has mencionado el dólar, ¿cómo estáis viendo el movimiento del dólar? ¿Creéis que el dólar como activo refugio, como moneda de referencia a nivel planetario está terminando sus días? O sea, ¿cómo veis el papel del dólar en estos mercados? Javier. Bueno, el papel del dólar efectivamente se ha debilitado
simplemente basta mirar cómo es la estructura de las reservas de los distintos bancos centrales y el peso del dólar ha caído en beneficio del oro. Curiosamente, es el activo que más ha subido en peso en esos balances de los bancos centrales. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque al final, de alguna manera, a la administración americana, dentro de sus planes para corregir los dos déficits fundamentales que tienen, comercial y fiscal, le interesa un dólar débil. Le interesa un dólar débil y está haciendo todo lo posible para que eso se mantenga. Dicho lo cual, el dólar, no olvidemos, está ahora mismo en la media, más o menos, de los últimos 20-25 años. Es decir, no está devaluado exageradamente, con lo cual hay que tenerlo un poco ponerlo entre paréntesis. Y también es cierto que no es que sea que otras monedas se han apreciado, es decir, el euro comparativamente, y fijándonos en esos balances de los bancos centrales, tampoco ha subido de peso. Entonces, de alguna manera hay una cierta desafección con lo que son esas monedas, porque a fin de cuentas siguen estando sometidas al arbitrio de cuál es la política monetaria de cada zona. ¿Ricardo? Bueno, empezando por lo que acaba de decir Javier, en media no está tan bajo el dólar como ha estado históricamente, y también hay que recalcar que a la administración Trump le interesa un dólar débil, y que no tiene ningún problema en trabajar con un dólar débil, porque para ellos es más sencillo las exportaciones y para ellos es también más sencillo incluso el financiarse. Y luego también tenemos que esperar que haya un mayor ritmo de bajada de tipos en Estados Unidos que lo que puede haber en Europa, que por primera vez estamos adelantados en ciclo. Con lo cual sí que se puede consolidar esto. De ahí a que digamos a que hay un cambio de paradigma en cuanto a que sea la divisa de referencia en el mundo. Bueno, llevo muchos años oyendo esto y hasta ahora no se ha producido. Con lo cual no creo que sea un tema inmediato. En su momento parecía que el euro le iba a hacer competencia, no ha sido así. Y la divisa china pues tampoco veo que sea la referencia mundial. 19 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Este es Radio Intereconomía, otra parada publicitaria, y me habláis de ideas de inversión por la parte de renta variable. Vamos a ello. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre, por cuarto año consecutivo, su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. 3 titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
A ver, por la parte de renta variable, ¿en qué regiones, en qué tipo de compañías, dónde encontráis valor, en qué sectores? No sé si el lujo, el automóvil, la tecnología. La tecnología todavía tiene cuerda, el sector bancario, que está últimamente muy movidito. No sé, ¿dónde veis oportunidad, Lorenzo? Pues te voy a decir dos temáticas que quizá te sorprendan. A ver. De primeras hablamos de tecnología, pero más allá de las magníficas 7, que es lo que la gente suele pensar, sí que es cierto que si lo expandes a tecnología, media y telecomunicaciones, tienes un universo que es más del 36% del MSCI World. O sea, ¿lo tienes que expandir a qué? Tecnología, media y telecomunicaciones, porque al final si no, no podrías tener empresas como todos conocemos, como por ejemplo Meta. Pues al final lo que haces es expandiendo, puedes acceder a empresas de segundo nivel, podríamos decir subsidiarias, que dan soporte o tecnología o medios a estas grandes, que al final todavía se encuentran unas valoraciones tremendamente o interesantes o atractivas, podríamos decir. Al final, quieras o no, todos los planes que mencionabas antes de Estados Unidos, 1,2 billones de euros, en euros, no en dólares, se está haciendo ahora directamente para mejorar toda la red de infraestructura en Estados Unidos tecnológica, o cerca de 300.000 millones de dólares que han comprometido para desarrollar nuevas fábricas de chips, pues es algo que puede empujar el mercado por todos los efectos que tiene la economía. Pero el segundo tema, que quizá te sorprenda, creemos que es bastante interesante todavía la defensa europea. Al final, contratos a largo plazo, con flujos de caja bastante definidos, que se reajustan con el tema de la inflación y donde le puedes añadir nuevos contratos, hace que unas perspectivas de crecimiento bastante interesantes estén reduciendo las valoraciones a pesar del rally que han tenido. Y al final es un sector con un claro viento de cola que da empleo a más de 600.000 personas en la región europea y que los planes llevan que si bien en la última década hemos pasado de en torno a 140.000 millones de euros a 350.000 millones de euros de inversión, ahora se quiere expandir como mínimo hasta 800.000 y prácticamente doblando la cuota de lo que se produce o de empresas europeas. Por lo tanto, creemos que son dos temáticas que si bien se expanden un poco más de las empresas tradicionales, de las más grandes, sí puedes encontrar un valor bastante atractivo. ¿Vosotros en qué tipo de renta variable dentro de la bolsa encontráis valor? Nosotros en renta variable nos iríamos sobre todo a las ideas de dividendo. La verdad que al final no deja de ser una exposición algo más defensiva dentro de la renta variable, te permite esa exposición a renta variable de una forma con una volatilidad supuestamente más controlada, y la verdad que como temática dentro de renta variable sería para nosotros un acierto seguro. Cuando nos vamos por regiones a lo que nos gusta y donde estamos más neutrales, volvemos a insistir en una posición neutral también en renta variable, tanto en Estados Unidos, porque tenemos dudas sobre ese excepcionalismo estadounidense y bueno, y ahora mismo pues también la incertidumbre política es alta. Cuando hablamos de Europa, que veníamos de estar positivos en el año, tomamos un poco de aire con una posición más neutral porque las valoraciones están algo más ajustadas y también el fortalecimiento del euro también podría perjudicar en alguna medida a esas compañías de gran capitalización europeas. Y antes os hablaba de China, pero cuando hablamos de mercados emergentes también estamos positivos en India y en Corea. O sea, India y Corea, ¿por qué India y Corea? Pues Corea fundamentalmente, si llevamos viendo que las compañías han aumentado esa retribución al accionista y la verdad que bueno, pues, la revalorización de la bolsa coreana podría continuar, sobre todo por dos motivos. Por un lado, por una posible reforma de los impuestos, del impuesto de sucesiones, y luego, por otro lado, por esa posible reclasificación del MSCI de Corea como mercado emergente a mercado desarrollado. Son dos de las principales razones que nos hacen estar positivos en una región o en concreto en un país como Corea de cara a los próximos meses. En Montobel. Bueno, saliéndome un poco o haciendo algo como siempre nos vamos a apoyar más en algo más general como es predictibilidad. La puedes encontrar en cualquier tipo de sector y es verdad que ahora mismo si eso lo conjugas con precio, podríamos encontrar algún tema interesante en consumo básico, podríamos encontrar también compañías interesantes en Farmasalud. Más complicado en cuanto a Farmasalud en las farmacéuticas, porque ahí dependes un poco de las patentes, dependes de que salgan o no salgan, es casi más un cara o cruz. Otros temas de salud que pueden ser más predecibles, como pueden ser empresas que tienen máquinas oncológicas, que tienen que ser contratadas para tratamientos, hospitales, cadenas o seguros médicos, sí que
puede tener un mayor interés, sobre todo porque lleva una corrección importante en los últimos tiempos. Y consumo básico, 3/4 de lo mismo. Tecnología, es cierto que muchas de las 7 magníficas pueden considerarse bastante caras y con poca predictibilidad, también en la parte buena, pero la tecnología al final está tocando a todo el mundo y cualquier empresa que la explote o saque beneficio de ello puede ser también beneficiada en bolsa. En Flossback, Bonestore. Bueno, pues Ricardo me acaba de pisar prácticamente todo mi argumento. Pero casi punto por punto. Es decir, nosotros creemos que dentro de esas valoraciones exigentes que decíamos al principio, sí que hay que hacer una cierta discriminación. Hay sectores que se han quedado muy atrás y son exactamente los que Ricardo mencionaba, tanto en el tema de salud como en la parte de consumo básico. Y en la parte tecnológica, lógicamente, de entrarnos en aquellas que parecen más staples, es decir, mucho más estables, con negocios mucho más sólidos y predecibles. Oye, para terminar, mensaje de cierre, recta final, para que todos los que nos están escuchando se lo lleven para toda esta semana. Ricardo, un titular. Predictibilidad y sobre todo si de verdad nos creemos que puede haber curvas en el horizonte. Javier. Carteras compensadas con una renta fija que ayude a estabilizar. Lorenzo. Diversificar en función del nivel de riesgo que quiera asumir cada inversor. Muy en la misma línea, la diversificación para nosotros es clave y en el momento actual más. Y invitamos a buscar descorrelación en cartera. Y calidad. Que nos vamos. Lorenzo González desde DNB Asset Management, Javier Ruiz Villabrille desde Flossback Von Stork, Silvia Merino desde Fidelity, Ricardo Comín desde Vontobel. Un auténtico placer, chicos. Cuidaros y nada, por la semana. A por el lunes. Feliz día. Adiós. Chao. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. La península y Baleares estarán bajo la influencia de la circulación atlántica, con cielos nubosos y lluvias más intensas en Galicia y el nordeste de Cataluña. Las precipitaciones podrían extenderse débilmente a otras zonas, salvo el sureste mediterráneo, donde son poco probables. En Canarias, nubes y lluvias ocasionales en islas montañosas. Habrá nieblas también matinales en Galicia y áreas montañosas del noroeste. Las temperaturas máximas subirán en el Mediterráneo y Valle del Ebro, bajando en el resto, sobre todo en el Cantábrico Oriental. Las mínimas descenderán en el noroeste y subirán en el sureste y Baleares. Los vientos serán de flojos a moderados, con rachas fuertes en costas del norte, Alborán y Ampurdán. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados.
7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Pero apertura, ¿cómo viene el día, Ángeles Lozano? Buenos días de nuevo. Hola, muy buenos días. Con subidas importantes, el IBEX 35 podría rebotar un 1%. Hoy los inversores van a celebrar los nuevos máximos históricos en Japón. El índice Nikkei ha cerrado en el nivel más alto ante el acuerdo para la formación de gobierno. También hemos conocido el dato de PIB del tercer trimestre en China, que ha crecido un 4,8%, en línea con las expectativas. Estamos muy pendientes de Francia, después de que Standard & Poor's haya rebajado la nota de AA- menos a mayúscula más. Ya es la segunda rebaja y probablemente el viernes haya otra. Tenemos la prima de riesgo en Francia en 79 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,37%. Ya hemos conocido precios de producción en Alemania que han caído un 0,1% en septiembre. Seguiremos muy pendientes de la evolución de BBVA y Sabadell. Tenemos en nuestro país la prima de riesgo en 52 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,11. ¿Europa viene? Con subidas del 0,52% para el CAC 40 francés, del 0,80% para el Eurostock 50 y del 0,91% para el DAX alemán, en un día donde tenemos que estar atentos a dos compañías francesas, Kering y L'Oréal, después de esa venta del negocio de belleza de Kering a L'Oréal por 4.000 millones de euros. También a farmacéuticas, y es que Roche y Sanofi tienen importantes aprobaciones en sus fármacos. Y vemos futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,56% para el Nasdaq 100 y del 0,44% para el S&P 500, en un día donde tenemos que estar atentos a los títulos de Micron, que podría abandonar su negocio de chips en China. En cuanto a China, vemos que la economía se ha expandido al 4,8% en el tercer trimestre, peor de lo esperado. A Shanghái está ahora mismo cotizando en 0,64%, el Nikkei de Tokio una gran subida del 3,47% y el Hansen está operando con una alza del 2,38%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 56,66, petróleo Brent de referencia europea en 60,77, ambos cayendo un 0,85%, onza de oro cotiza en $4.246, subida del 0,80, y cruce euro-dólar 1,1660, favorable a nuestra moneda. Alexis Ortega es profesor de finanzas en la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Bueno, tenemos datos de crecimiento económico en China, hay otras muchas más cifras en la segunda economía del mundo, cómo las están recibiendo las plazas asiáticas, y luego me interesa también sector bancario aquí en Europa. ¿Qué esperar después del batacazo del viernes? Bueno, en cuanto a la economía china, la verdad es que de alguna manera ha crecido un 4,8% en este tercer trimestre en tasa interanual, pero en tasa intertrimestral vuelve otra vez a revalidar un crecimiento del 1,1%, con lo cual de alguna manera la economía China sigue creciendo muy cerca de ese objetivo del 5%, y las autoridades chinas de alguna manera están todavía pendientes de que se cumpla ese objetivo del 5%. El trimestre anterior creció un 5,2%. Incluso las ventas minoristas, que se esperaba una subida interanual al 2,9%, ha sido del 3%. Es muy pequeño, pero en cualquier caso la economía china de alguna manera va a cumplir un poco sus objetivos. Las bolsas de alguna manera recogen de una manera relativamente positiva esta situación de la segunda gran economía mundial, que de alguna manera va camino de convertirse casi en la primera economía mundial, si no lo remediamos nosotros y cambiamos las políticas que hasta ahora estamos llevando. El sector bancario español, pues bueno, obviamente ha vivido un poco ese episodio de la OPA del BBVA con el Sabadell, pero de alguna manera el sector es un sector que todavía está relativamente bastante fuerte, con lo cual no creo que le afecte mucho esta situación. Muy bien, pues Alexis Ortega, gracias. Buen día, un abrazo. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y